Bienvenidos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. La cátedra es Matemática Superior y Aplicada para la carrera de Ingeniería Industrial y el tema que vamos a desarrollar corresponde a ecuaciones diferenciales. Antes de empezar con ecuaciones diferenciales, vamos a definir lo que es una ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial en sí es una función diferenciable en un intervalo, en este caso un intervalo de menos infinito a infinito, como lo marcamos acá. A ver si habilitamos el puntero. Su derivada puede estar representada de esta forma, con esta notación, que nosotros lo vemos como derivada de y con respecto a x. Acá vamos a observar que lo que se hizo fue derivar esta función, y cuando derivamos esa función podemos tener un ejemplo, o obtenemos un ejemplo de lo que es una ecuación diferencial. ¿Sí? Van a observar que tenemos una expresión que está dada a través de una igualdad. De un lado tenemos lo que es la derivada de y con respecto a x, y del otro lado tenemos una variable x y una variable y. Una variable x que es una variable independiente y una variable y que es la variable dependiente. Es decir, que una ecuación diferencial es una expresión en la cual aparece por lo menos una derivada de cualquier orden. Cuando hablamos de cualquier orden, quiere decir que puede ser una derivada de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Acá nosotros estamos hablando solamente de una derivada de primer orden, pero del hecho que aparezcan de orden superiores significa que estamos hablando también de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver distintos tipos. Imaginemos que nos dan directamente esta ecuación y lo que intentaremos contestar a estas preguntas son del tipo: ¿qué función representa y de x y cómo se resuelve semejante ecuación? Claro, porque cada vez que tenemos ante la presencia de una ecuación diferencial, lo que queremos saber qué es lo que representa la solución a esa ecuación y cómo se resuelve ese tipo de ecuación. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables dependientes. Vamos a marcar acá la variable dependiente, y en este caso, y la variable dependiente. Tenemos variable dependiente que está puesta en términos de la derivada y en términos en el que no está siendo derivada. Las ecuaciones diferenciales se clasifican por tipo, orden y linealidad. Vamos a ver la clasificación por tipo. Bueno, una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que contiene solamente derivadas ordinarias. Cuando hablamos de derivadas ordinarias significa que estamos hablando de derivadas simples, no estamos hablando de derivadas parciales, de una o más variables dependientes y de una sola variable independiente. Un ejemplo, como el que tenemos acá, es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. Eso significa EDO, ecuación diferencial ordinaria. Son las siglas para poder hacer más simple la pronunciación de esta expresión. Bueno, entonces una ecuación diferencial ordinaria puede contener más de una variable dependiente, como en este caso tenemos dy y dx, ya dependen de quién, de la variable independiente t. Y acá tenemos una ecuación diferencial ordinaria que tiene dos variables dependientes, en este caso x e y. Una ecuación diferencial parcial. Bueno, una ecuación diferencial parcial es como la que tenemos acá, en donde está incluido derivadas parciales. Van a observar acá, yo les puse ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? La diferencia es que ahora trae incluido derivadas parciales, que pueden ser
de segundo o de tercer orden. Eso varía con respecto a la ecuación diferencial. Y las siglas para poder determinarla o diferenciarla es EDP, que significa en ecuación diferencial parcial. Vamos con las notaciones. Vamos a tener una notación de Leibniz, que acá leemos derivada de y con respecto a x, derivada de segundo orden de y con respecto a x dos veces. O podemos tener la notación con primas, y prima, y segunda, y tercera, bueno, y a la enésima, que la cantidad de prima indican el orden de las derivadas. O notación de Newton, normalmente por ahí lo van a encontrar en alguna bibliografía, nosotros no la vamos a utilizar, pero las puse como para que ustedes sepan a lo que se pueden encontrar con una ecuación diferencial. X y un puntito arriba significa que ha sido derivado X con respecto a X. Ha sido derivado Y con respecto a X. X con dos puntitos arriba significa que ha sido derivado Y dos veces, Y de segundo orden con respecto a X dos veces. Y esta es la derivada de tercer orden de Y con respecto a X tres veces. O la notación de subíndice. Acá significa que la ecuación U ha sido derivada con respecto a X, la ecuación U ha sido derivada con respecto a Y, o la ecuación U ha sido derivada dos veces con respecto a X, o dos veces con respecto a Y, o dos veces, una con respecto a X y otra con respecto a Y. En la notación de Leibniz vamos a localizar rápidamente cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Y acá observamos que esta es la notación de Leibniz. Cuando hablamos notación de Leibniz, es la derivada de y con respecto a x. Es colocado a través de ese cociente que expresan las derivadas. Derivada de y, derivada de x. Acá estamos diciendo que tenemos, esto es exactamente lo mismo que tener y prima. Acá estamos diciendo una ecuación diferencial en donde tenemos a y como variable dependiente y a x como variable independiente. La clasificación según el orden. El orden de una ecuación diferencial, ya sea para una ecuación diferencial ordinaria o para una ecuación diferencial parcial, es el orden mayor de las derivadas involucradas en la ecuación. Supongamos, acá tenemos una derivada de segundo orden de y con respecto a x dos veces. Y acá tenemos una derivada de primer orden de y con respecto a x y tan solo una vez. A pesar de que esto esté elevado al cubo, esa de que está elevado al cubo no significa que le está agregando orden a la derivada, solamente es que la derivada está elevado al cubo, nada más. Pero acá estamos diciendo que y ha sido derivado o tiene una derivada de segundo orden con respecto a x dos veces. Entonces acá estamos hablando de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Entonces, lo que la clasifica según el orden de las derivadas es el orden mayor de las mismas, siempre y cuando esté involucrada en la ecuación. A veces escribimos la ecuación diferencial ordinaria de la siguiente forma. ¿Sí? A veces está de esta forma, m de xy, n de xy, que m y n son funciones que tienen a x como variable independiente y a y como variable dependiente. Y acá tenemos el diferencial x y el diferencial y, que colocado así por separado se conocen como operadores diferenciales. Muchas veces podemos tener una ecuación de ese tipo. Lo único que se hace es, acá tenemos un ejemplo ya práctico de lo que es la ecuación de ese tipo. Lo único que tenemos que hacer es recordar que y' tiene la notación de Leibniz, que es de y con respecto a x. Entonces, trabajándolo algebraicamente podemos llevar a esta ecuación de este tipo. Normalmente es a manera de presentación, pero yo ya le subí a través de la plataforma SEO el trabajo práctico correspondiente a ecuaciones diferenciales. Allí todas las ecuaciones diferenciales tienen la notación de Leibniz o un operador diferencial, que ya lo vamos a ver, o alguna que otra ecuación colocada como y' y segunda. Vamos a ver la forma general de la ecuación diferencial ordinaria. Bueno, acá estamos hablando de una forma general que tiene n más 2 variables
tenemos una variable independiente, luego tenemos la variable dependiente y sus respectivos órdenes. Este sería de orden n. Luego la forma normal de una ecuación de orden n para una ecuación diferencial ordinaria. Acá estamos hablando de una derivada de orden n con respecto a x n veces. Esta corresponde a una función de n más un variable. ¿Por qué? Porque ha sido derivado n veces más la variable independiente, en este caso x. Por ejemplo, la forma general y normal de la ecuación diferencial ordinaria, vamos a tener acá 4x de y' más y igual a x, son respectivamente la forma que la que estamos representando acá. Son formas de representar a la ecuación diferencial. Hasta ahora no hemos resuelto nada. El grado. Recién hablamos del orden de una ecuación diferencial. El grado se rige por allí o tiene que ver como cuando vemos una ecuación común, una ecuación algebraica, y entonces queremos saber el grado. Decimos, bueno, esta es una ecuación de primer grado, esta es una ecuación de tercer grado, en donde nosotros nos basábamos en observar la variable, y si la variable era de mayor exponente, decíamos, bueno, esta es una ecuación de cuarto grado, por ejemplo, o de grado n. Las ecuaciones diferenciales también se pueden clasificar según el grado. Y el grado de una ecuación diferencial bueno, es el grado algebraico de su derivada de mayor orden. Es decir, el grado de una ecuación diferencial es la potencia a la que está elevada la derivada que nos proporciona el orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, la ecuación que estamos marcando acá. Esta es una ecuación que si la separamos en términos, van a observar que el primer término que tiene la notación de Leibniz es una derivada de segundo orden con respecto a x dos veces. Sin embargo, en el segundo término tenemos una derivada solamente de primer orden y los otros términos no aparece la expresión de derivada. Quiere decir que solamente lo tenemos acá, en el segundo término y en el primer término. Pero lo que tengo que observar es cuál es la derivada que está afectada al mayor exponente, en este caso el segundo término, porque si bien es una derivada de primer orden, esta derivada es la que me indica, o el exponente de esta derivada es lo que me va a indicar el grado de esta ecuación diferencial. Como esta es una derivada de y con respecto a x, tiene exponente 3, que es un grado algebraico, entonces podemos decir que esta ecuación diferencial tendría tercer grado. Sin embargo, la que me va a indicar cuál es el grado de la ecuación diferencial es la derivada de orden mayor, que es la derivada de segundo orden. Y acá, a pesar de que no tengo un exponente, sabemos que hay un exponente 1. Entonces, diremos entonces que esta ecuación diferencial es de primer grado. ¿Por qué? Porque la derivada de mayor orden tiene exponente 1. Acá también está la derivada, pero es una derivada de un orden inferior, en este caso de primer orden. ¿Qué les quiero decir con esto? A manera de resumen, que en cualquier ecuación diferencial que ustedes quieran encontrar el grado algebraico, lo que deben hacer primero que nada es ubicar cuál es la derivada de mayor orden. Cuando encontramos la derivada de mayor orden, el exponente de la derivada de mayor orden me va a indicar el grado, pero el exponente algebraico, no el valor que he marcado acá. Este valor me indica solamente el orden de la derivada. Esto no es un exponente, solamente un supraíndice que indica el orden de la derivada. El exponente está fuera, como en este caso. Si esta hubiera sido una derivada de tercer orden con respecto a x tres veces o con respecto a y dos veces y con respecto a x, podríamos decir que de tercer grado si esto hubiera sido de un orden mayor que el que tenemos en el primer miembro. Bueno, la clasificación según la linealidad de la ecuación diferencial. Se dice que una ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal en forma general si cumple la siguiente condición. Hay dos casos muy importantes para determinar
si una ecuación diferencial es lineal o de primer orden y de segundo orden. En este caso, van a ver que acá estamos hablando de una ecuación diferencial que tiene orden enésimo, orden n-1, de primer orden, y decimos que es lineal porque todas sus derivadas, ya sea de primer orden, de segundo orden, la de orden n-1 o los de orden enésimo, están elevados a la primera potencia. ¿Sí? O a veces también se señala como la estamos marcando acá, yo la voy a recuadrar, es la forma general de una ecuación diferencial de orden enésimo, es una ecuación diferencial ordinaria, hablamos de que es ordinaria, puesto que estamos trabajando con derivadas ordinarias, y decimos que es lineal. Dos casos importantes para nosotros van a ser la de las lineales de primer orden y las lineales de segundo orden. En este caso tenemos una lineal de primer orden. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una derivada de primer orden, que la voy a marcar acá. Y en el segundo caso tenemos una derivada de segundo orden, pero sigue siendo lineal porque su exponente es 1. Bueno, hay lineal homogénea, en donde el término independiente g de x es nulo. Eso significa acá, cuando hablamos de que una ecuación diferencial es homogénea, por lo menos por ahora, va a significar de que g de x es igual a 0. Entonces allí estamos hablando de una ecuación lineal homogénea. Lineal porque sus derivadas parciales tienen todo exponente, sus derivadas, perdón, ordinarias tienen todos exponente igual a 1. Lineal con coeficientes constantes. Bueno, esto de decir que tiene lineal con coeficientes constantes significa que tanto a sub n de x, a sub n menos 1 de x, a sub 1 de x y a sub 0 de x son números, son constantes, es decir, 1, 2, 3, son cualquier valores constantes, que es lo que estamos marcando acá. Siempre y cuando estos sean constantes, diremos entonces que es una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficiente constante. Y cuando hablamos lineal con coeficiente variable, significa entonces que tanto a sub 0, a sub n, ya no son constantes, sino que pueden ser funciones. A nosotros básicamente nos va a interesar la que sus coeficientes constantes son, lo que sus coeficientes son constantes, no tanto es la que son coeficientes variables. Entonces una ecuación diferencial lineal de orden n, tenemos la de primer grado, cuando los coeficientes solo dependen de la variable x, y si no es lineal, es lineal. Veamos una ecuación diferencial no lineal, como la que tenemos acá. El coeficiente de i, el coeficiente depende de i, y la función no lineal, como la que estamos marcando allí con las flechas, a ver, acá, la que marcamos hacia la derecha y la que marcamos hacia la izquierda, es una función no lineal de i. ¿Sí? Puesto de que ya tenemos un cuadrático, tenemos una función trascendental, porque acá hablamos de la función seno, ya estamos hablando de funciones no lineales. Vamos con lo que es la solución a una ecuación diferencial. La solución a una ecuación diferencial es una función también, o una familia de curvas, le podemos llamar, que no tiene derivadas y que satisface a la dicha ecuación. Cuando resolvemos una ecuación algebraica, esa solución la podíamos reemplazar y comprobar dentro de la ecuación para ver si era o no solución. En las ecuaciones diferenciales pasa exactamente lo mismo. La solución a una ecuación diferencial la podemos sustituir en la ecuación diferencial y podemos comprobar si realmente es o no es solución de esa ecuación diferencial. Es decir, una ecuación diferencial ordinaria puede tener infinitas soluciones, como la que marcamos acá en la pantalla. Yo la voy a marcar acá un ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial y' igual a i por coseno de x, y su solución es i de x igual a c por seno de t.
Esto lo que tenemos acá, que lo he señalado como C, se llama constante de integración. Eso es lo que me produce que esto sea una ecuación general. Una ecuación general representa una familia de curvas y lo que me produce son infinitas soluciones. Luego, en la segunda instancia tenemos una solución única, como por ejemplo la que tenemos acá, y de x igual. Esa también es una solución a la ecuación diferencial, pero es una solución particular. Y luego tenemos esta ecuación diferencial, el cual no tiene solución. Entonces, vamos a tener tres casos: que tenga infinitas soluciones o una familia de curvas que representa una solución general. Una única solución que es una solución particular y puede ser que la ecuación diferencial no tenga soluciones. En nuestro caso, vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales que tengan soluciones y en algunos casos en que sean soluciones generales o soluciones particulares. Más precisamente me interesan las que tengan soluciones generales. Vamos a ver un ejemplo de una solución de una ecuación diferencial. Acá tenemos una ecuación diferencial. A ver. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial, el cual tiene esta solución general. ¿Sí? Esto se llama solución general. Le voy a poner solamente S y G, que estamos señalando que es una solución general. Ahora bien, ¿cómo hago para encontrar, dada la solución general, las soluciones particulares? Lo único que hacemos es darle valores a C, ¿sí? A esta constante, que es una constante de integración. Dándole valores a C que pertenezcan al dominio, lo que vamos a hacer es encontrar las soluciones particulares. Por ejemplo, acá yo le di C igual a 1, C igual a 2, C igual a 3, pero porque se me ocurrieron esos valores. Entonces, al reemplazar a C por 1, por 2 o por 3, vamos obteniendo distintos tipos de funciones. Esas funciones son soluciones de la ecuación diferencial y son todas soluciones particulares. Es decir, una solución particular para C igual a 1 es una única solución particular. Una C igual a 2 es la solución particular solamente para C igual a 2 y para C igual a 3 una única solución que sería igual a raíz cuadrada de 3 menos x. Bueno, todas estas son soluciones particulares y así, dándole valores a C, puedo encontrar muchas soluciones particulares. Vamos a uno de los métodos de resolución, al método de separación de variables para la solución de una ecuación diferencial. Bueno, este método de solución lo definimos como ecuación diferencial de variables separables y tiene esta forma. ¿Sí? Van a observar que acá tenemos el diferencial x y el diferencial y podemos tener una función en términos de x y una función g en términos de y. Lo que se hace es básicamente aplicar esto de integrar en ambos miembros para poder eliminar. Una vez que integramos en ambos miembros, lo que se hace es eliminar los parámetros del diferencial y esa ecuación diferencial o esa expresión ya no va a contener derivadas porque ya ha sido integrado. Recuerden que la integral y la derivada son operaciones inversas y lo que vamos a encontrar es una función y de x, con una constante de integración en donde esa va a representar una solución general a la ecuación diferencial. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una ecuación diferencial con la notación de Leibniz. La derivada de y con respecto a x es igual a x cuadrado más 1 sobre 2 menos 2y. Y esto lo que tenemos acá se llama condición de borde o valor de la frontera. Yo le voy a poner acá. Valor de frontera. Bien, esos valores de frontera me sirven justamente para encontrar una solución particular, pero ya vamos a ver. Lo que necesito, observo que lo que tengo arriba en el numerador es x cuadrado más 1. Es una función que le puedo llamar f, pero está en términos de una variable, en este caso de x. Entonces le voy a llamar f de x.
Y lo que tengo en el denominador es 2 menos 2i. Eso le puedo llamar g. Y está en términos de i, o sea que le voy a llamar g de i. Lo que voy a hacer es, a g de i lo voy a pasar multiplicando hacia el primer miembro y al diferencial x lo voy a pasar multiplicando hacia el segundo miembro. O sea que me va a quedar una cosa así. Observemos que observemos que 2 menos 2i está multiplicando al diferencial i y x cuadrado más 1 está multiplicando al diferencial x. Listo. Ya he juntado a i y al su diferencial en un miembro y a x con su respectivo diferencial en el segundo miembro. El segundo paso es integrar en ambos miembros. Y acá esto de integrar en ambos miembros lo hacemos con toda la intención de que desaparezcan los diferenciales. Es decir, que haremos una cosa así. Integral de 2 menos 2i, diferencial de i, integral de x cuadrado más 1, diferencial x. Una vez que integramos ambos miembros, ¿sí? Integramos el primer miembro, me va a quedar esta expresión que tenemos acá, ya desaparece el diferencial, integramos el segundo miembro y ya me queda aquí en la constante de integración. Esta es la constante de integración. Constante de integración. Y en esta constante de integración, esta sería la solución general también. Solución general. Y tenía una condición. La condición es la que sacamos de acá. Que i de menos 3 sea igual a 4. Es decir, que x vale menos 3 cuando i vale 4. Significa que acá vamos a reemplazar por menos 3. Acá también vamos a reemplazar por menos 3. Y acá en i vamos a reemplazar por 4 y 4. O sea que me va a quedar una expresión de este tipo. Al reemplazar a x por menos 3 y a y por 4, me va a quedar una ecuación en donde mi única incógnita va a ser ¿quién? Va a ser c. Y ahí, trabajando algebraicamente, vamos a despejar c, con el cual vamos a llegar a que c es igual a 16. ¿Y para qué me sirve eso? Me sirve justamente para que podamos determinar una solución particular. Lo que voy a hacer es tomar la solución general que tenemos acá y vamos a reemplazar a c por 16. Van a ver que lo que hicimos acá. Reemplazamos a c por 16 y esa es una solución particular. Quiere decir que hemos encontrado dos soluciones. La solución general, que está más o menos a la altura de la palabra solución general, y la solución particular. Ya tenemos la solución de esa ecuación diferencial aplicando esta estrategia o este método de variables separables. No todas las ecuaciones diferenciales pueden ser de variables separables. Este es un ejemplo de una ecuación diferencial de variables separables. Vamos a ver ahora lo que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden de forma general. En este caso es de segundo orden, ¿por qué? Porque tenemos la derivada de segundo orden, acá tenemos derivada de primer orden, pero bueno, observen que tenemos p de x, q de x y r de x. Lo que me interesa es cuando p de x es constante, cuando q de x también es constante, y cuando r de x es igual a 0. Esta ecuación de segundo orden me va a quedar entonces, o se va a transformar en una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes homogénea. También puede presentar la siguiente forma. Derivada de segundo orden con respecto a x dos veces. Van a observar que a y b son constantes y c son constantes. Y la derivada de y con respecto a x de y igual a f de x.
Esta produce una solución que es una solución complementaria y una solución particular. Este tipo de solución ya lo vamos a aplicar. Esto después ustedes cuando vean la grabación van a tener que tomar nota prácticamente de esta parte, porque esto es normalmente cuando tenemos una ecuación diferencial con coeficientes constantes de segundo orden, pero que no es homogénea, es decir, cuando f de x es distinto de 0. Cuando eso sucede, estamos acá ante la presencia de una ecuación diferencial no homogénea y se aplica un método que se conoce como los coeficientes indeterminados. Y por supuesto la solución general está dada a través de la suma de esas dos soluciones, la solución complementaria y la solución particular. Pero bueno, ya lo vamos a ver en un momentito esto. Vamos a continuar con la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes homogéneas, es decir, la que está igualada a 0. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace en realidad es encontrar la ecuación característica. Y la ecuación característica la encontramos cuando proponemos una solución, en este caso y igual a mx, y lo reemplazamos en esta ecuación, pero ya en esta ecuación derivada. Cuando la reemplazamos en esa ecuación derivada, van a observar algo, que vamos a encontrar am cuadrado por e a la mx, bmx y cmx. Observo que e a la mx se repite en todos los términos. Lo podemos sacar como factor común. Sacándolo como factor común se va a eliminar con el 0 y me va a quedar simplemente am cuadrado más bm más c. Esto está dado de forma genérica y es una manera de deducir cómo se encuentran las raíces, porque esta es una ecuación cuadrática, que es la ecuación característica, y lo que me interesa es justamente encontrar las raíces de esa ecuación. Entonces lo que hacemos es aplicar Bhaskara. Cuando aplicamos Bhaskara, encuentro un M1 y un M2. Y ahora, en base a la naturaleza de esas raíces, va a surgir tres proposiciones o tres teoremas, los cuales me van a servir para su resolución. Primero que nada, cuando tenemos raíces reales diferentes. Es decir, cuando tenemos la ecuación auxiliar, calculamos sus raíces por Bhaskara y observo que tenemos dos raíces reales, pero que son distintas. Entonces la solución va a estar dada por esta expresión. Entonces voy a necesitar que después anoten esta parte o este cuadrito, que cuando tenemos raíces reales distintas, la solución va a estar dada por este tipo. En vez de utilizar A y B, nosotros vamos a utilizar acá C1 y en vez de B vamos a utilizar C2, que representan las constantes, para que no se confundan con el método de los coeficientes indeterminados que continúa más adelante. Eso sería cuando tenemos raíces reales distintas. Cuando tenemos raíces reales iguales, es decir, tenemos raíces reales iguales y que bueno, M1 es igual a M2, entonces la solución va a estar dada por esta expresión, que lo tenemos acá. Y bueno, acá le vamos a llamar, en vez de A, le vamos a llamar C1, y acá en vez de B, le vamos a llamar C2. Y el tercer caso sería cuando tenemos raíces complejas. ¿Qué pasa cuando resolvemos la ecuación esa de segundo grado y resulta de que tenemos raíces complejas? Cuando tenemos raíces complejas vamos a tener, bueno, una parte real, una parte imaginaria. Una parte real, una parte imaginaria. Y acá tomamos a J en vez de tomar I como unidad imaginaria, pero es básicamente lo mismo. Bien, entonces la ecuación auxiliar de la de segundo orden se va a regir, o la solución general se va a regir de la siguiente forma, con esta parte que yo la puse acá recuadrado, en donde va a ser e elevado a la alfa x es la parte real del número real dado, del número complejo,
por C, que nosotros le podemos llamar C1, y a este le podemos, en vez de D, le vamos a llamar C2, de beta X. Beta X corresponde al coeficiente imaginario, solamente el coeficiente imaginario, no a la unidad imaginaria. Igual vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente constante como la que estamos marcando acá. Ahí vamos a ver que tenemos de segundo orden coeficiente constante porque tiene coeficiente 1, acá tiene coeficiente menos 1 y acá coeficiente menos 2. Homogénea porque es igual a 0. Entonces, lo que se hace, bueno, reemplazo acá y segunda, en vez de utilizar R, vamos a utilizar lambda, eso es indistinto, también puedo utilizar R. Voy a utilizar lambda, y segundo va a ser igual a lambda cuadrado. Y prima va a ser igual a lambda, y solamente I va a ser igual directamente, en este caso, a menos 2 o a lambda por 0, lambda a la 0. Entonces, esta expresión es la que vamos a reemplazar en la ecuación. Cuando reemplazamos en la ecuación diferencial, transformamos esa ecuación diferencial en una ecuación algebraica, que es la que estamos marcando acá. Y esa ecuación algebraica podemos resolverla aplicando Bhaskara. Cuando aplicamos Bhaskara, lo que hacemos es encontrar sus raíces, que son las que tenemos acá. Que son, ya están marcadas, están calculadas, vimos que son raíces reales distintas. Entonces, como son raíces reales distintas, aplicamos el teorema anterior, van a ver que tenemos C1, C2 por E elevado a la primera raíz, y observamos por ahí la expresión que corresponde a la solución general, por C elevado a la primera raíz más E elevado a la segunda raíz. Por lo tanto, me quedaría esta solución general. Es la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente constante homogénea con raíces reales iguales. Distintas, perdón. Ya tenemos la solución general. Veamos otro ejemplo en donde lo vamos a trabajar igual, ¿sí? En realidad todas las ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes se trabaja igual. Reemplazo ahí segunda por lambda al cuadrado y prima por lambda, y bueno, 16y solamente 16, y genero una ecuación genero una ecuación algebraica de segundo orden. Resuelvo, ya sea por Bhaskara, u observo que es un trinomio cuadrado perfecto, con el cual observamos que tiene raíces reales iguales. Como tiene raíces reales iguales, voy a utilizar la solución general dada en las diapositivas anteriores de las raíces reales iguales, y en lo único que varía es que, bueno, observamos que se repite el exponente e a la 4x, e a la 4x, ¿por qué? Porque son raíces reales iguales, y en lo único que difieren estos términos es que uno está multiplicado de x y el otro no, y que además tenemos la constante C1 y la constante C2. Esta corresponde a la solución general a la ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente constante homogéneo. Bien, ahí dimos dos ejemplos. Vamos a las ecuaciones diferenciales de orden superior. Estas son ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes constantes, ¿sí? En donde a sub n, a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son constantes. Quiere decir entonces que si vamos aumentando el número de orden de la derivada, la forma de resolver va a ser exactamente la misma. Nada más que en vez de obtener una ecuación de segundo grado para resolver, vamos a encontrar ecuaciones de tercer grado, de cuarto grado. Vamos a estudiar las raíces, y una vez que estudiamos las raíces, vamos a poder proponer una solución. En base a esto, normalmente
manera de notación que sea mucho más sencillo, se usa lo que se conoce como operador polinomial. Es decir, tenemos la derivada de orden enésimo va a ser igual a r a la n. La derivada de orden enésimo disminuido en 1 va a ser igual a r elevado a la n menos 1. Y la derivada del segundo orden va a ser igual a r al cuadrado. La derivada de r va a ser igual a r. Los teoremas son idénticos, es una generalización de las expresiones anteriores. Si tenemos raíces reales distintas, la solución va a ser de este tipo. Van a observar que acá tenemos C1, C2, Cn por e elevado a la R1x por e elevado a la R2x por e elevado a la Rnx. Esto cuando tenemos raíces reales. Recuerden que el exponente de e representan las distintas raíces reales obtenidas en la ecuación diferencial, o más que nada en la ecuación algebraica. Cuando tenemos raíces reales iguales, bueno, va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos C1, C2 ya con X, C3 con X cuadrado, bueno, C sub K con X a la K menos 1. Y bueno, todo eso multiplicado por E a la Rx, en donde R es la raíz. Y cuando tenemos raíces conjugadas no repetidas, bueno, acá les puse de igual forma como ustedes están acostumbrados a ver un número complejo, la parte real y el coeficiente imaginario. La parte real va a estar colocado acá, ¿sí? Como exponente de A, y la parte imaginaria, el coeficiente imaginario, va a ir afectado al coseno y al seno. Entonces quiere decir que la solución a esta ecuación diferencial va a ser C1 por coseno de Bx más C2 por seno de Bx por E elevado a la X. Y ahí tenemos los tres teoremas que vamos a utilizar para las ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficiente constante. Les voy a dar un ejemplo muy parecido con la notación que ustedes tienen en el trabajo práctico. Van a encontrar ecuaciones diferenciales de este tipo. En esa ecuación diferencial de ese tipo vamos a hacer la siguiente sustitución. Recordemos lo que vimos en la definición de ecuaciones diferenciales de orden superior, en donde dn es igual a rn, dn a la menos 1 es igual a r a la n menos 1. Entonces vamos a reemplazar. D a la cuarta va a ser ¿quién? R a la cuarta. D al cubo va a ser R al cubo. D al cuadrado va a ser R cuadrado y D va a ser igual a R. Lo voy a señalar acá. Y ya me queda una ecuación algebraica. Van a observar que estas sustituciones que hacemos para las ecuaciones diferenciales de orden, de segundo orden, o de grado, o de orden superior, lo único que hacemos es transformar la ecuación diferencial en una ecuación algebraica, la cual es mucho más sencillo de resolver. Y ahora lo que hacemos es estudiar las raíces. ¿Sí? Resuelvo esa ecuación algebraica, puedo aplicar Ruffini, puedo aplicar lo que ustedes quieran para encontrar las raíces. Lo que me interesa es que encuentren las raíces. Yo encontré acá sus raíces, la expresé como producto. Van a observar que este producto va a ser igual a 0 cuando el primer factor sea igual a 0. Entonces obtengo que R1 va a ser igual a 0 y que las otras raíces son iguales y es igual a menos 1. Tengo un caso combinado. Dos raíces distintas, sin embargo, la segunda raíz es de multiplicidad 3, quiere decir que son iguales. Entonces la solución va a ser combinada. La solución va a estar dada. C1 por E elevado a la 0x, entonces eso va a ser solamente C1, y los otros va a ser como una solución de raíces reales repetidas. C2, C3 por X, C4 por X al cuadrado por E elevado a quién? A la menos 1, pero la menos 1X. Y esta corresponde a la solución general de la ecuación diferencial dada al principio. ¿Sí? Ya tenemos la solución general. Entonces, en un principio es bastante sencillo encontrar la solución a este tipo de ecuaciones diferenciales. No solamente necesito dominio para poder encontrar las raíces de una ecuación y recordar las soluciones que proponen cuando tenemos soluciones reales iguales, soluciones reales distintas o complejas. Vamos a un método más, que es el método de los coeficientes indeterminados. Este método le va a servir para resolver el punto número 2 del trabajo práctico. Y allí tienen ecuaciones diferenciales
que son con coeficientes constantes, pero ya no son homogéneas, es decir, no están igualadas a cero. Para eso voy a necesitar que ustedes tomen apuntes de lo que voy a recuadrar. Después, igualmente, van a mirar el video. Si tengo la función f de x, vamos a proponer una solución C. ¿Sí? Eso es para cuando calculen la solución particular. Si tengo una función k de x, es decir, una función lineal, como por ejemplo 2x, 3x, van a proponer esta solución cx más d. Y si tengo una función de segundo grado, un polinomio de segundo grado, podría ser 3x al cuadrado más 2x menos 1, van a proponer esta solución cx cuadrado más dx más g, en donde c y d y e son parámetros. Son parámetros que ustedes van a tratar de determinar. O si tengo una función seno de x o coseno de x acompañado de una constante, ustedes van a proponer la solución c seno de x más d coseno de x, o si tenemos al revés con seno hiperbólico o coseno hiperbólico, son funciones que nosotros no vimos, pero bueno, a manera que tengan en cuenta. O si tenemos una función exponencial e a la kx, van a proponer la solución c por e a la kx. O si ya tenemos combinado el producto de una constante por una función exponencial y el coseno de omega x, podemos proponer justamente el exponencial multiplicado por ¿quién? Por la función k coseno de de omega x más m seno de omega x, en donde omega es el argumento del seno y del coseno. Esas son las posibles soluciones que las debo tener anotadas en un papelito para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales en donde utilizamos el método de los coeficientes indeterminados para ecuaciones no homogéneas. Estos normalmente se llaman soluciones particulares, pero la solución particular es parte de la solución general. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Acá tenemos una que no es homogénea porque esto no es igual a cero. Van a observar que esto es distinto de cero. Bueno, la trabajamos. Reemplazamos de la misma forma. Primero que nada, para resolver la ecuación, lo que tengo que hacer es encontrar la raíz. Entonces, imagino que esto está igualado a cero y reemplazamos ahí segunda, y' y 2i por estos lambda cuadrados, es decir, la transformamos en algebraica, igual que en el paso anterior. Encuentro sus raíces y estudio la naturaleza de las raíces. En este caso son raíces reales distintas. Entonces, la solución a esta ecuación diferencial va a ser C1 por e a la x más C2 por e elevado a la segunda raíz. Bueno, esa es la solución general de la ecuación homogénea. Ahora, lo que me interesa es determinar los coeficientes para esto que no es homogéneo. ¿Cómo vamos a tratar ahí? Bueno, la solución particular que vamos a proponer, puesto que van a observar algo, esto es lo que quiero. La parte que no es homogénea, que es la que estoy marcando acá, es una función cuadrática. ¿Sí? Es una función polinómica de segundo grado. Entonces, si vamos a la diapositiva anterior, ¿ah? Van a observar que las soluciones a proponer, esta era una función constante, esta era de primer grado y esta de segundo grado. Es esta. Quiere decir que tengo que proponer la expresión que tengo acá. Cx cuadrado más dx más e. Voy a proponer ese tipo de solución particular y después trato de determinar los coeficientes o el valor de los coeficientes. Entonces acá lo hemos propuesto con A2, A1 y A0. Esos son los coeficientes que tengo que determinar, o más que nada determinar los valores de esos coeficientes. ¿Cómo voy a hacer? Primero que nada voy a utilizar la ecuación diferencial que tengo acá y la voy a derivar. Voy a calcular la primera derivada. Si tengo esta ecuación, cuando calcule la primera derivada, van a ver, la derivada de A2 por X cuadrado va a ser ¿quién? 2A2X. ¿Por qué? Porque A2 es constante
La derivada del exponente, bueno, baja el exponente y me queda 2a2x. La derivada de a1 de x es simplemente a1. Bien. Esa es la primera derivada. La segunda derivada, porque voy a tener que derivar nuevamente, cuando derive esta expresión me va a quedar solamente 2a2. Y la de a1 es 0. Bien, ya tengo la segunda derivada, la primera derivada y la que no es derivada. Listas para reemplazar acá en la ecuación diferencial original. Entonces, en vez de colocar y segunda, como tenemos acá, van a observar, vamos a reemplazar y segunda por lo que tengo acá, que era 2a2. Y prima, por lo que tengo acá, que y prima era 2a2 de x más 1. Y por lo que tengo acá, que es la solución particular que hemos propuesto basada en la tablita anterior. Todo eso igual a ¿quién? A 4x cuadrado. Bueno, lo que hacemos después, puedo empezar a eliminar paréntesis, puedo eliminar los paréntesis, hacer distributiva, y una vez que hacemos distributiva, lo voy a asociar de la siguiente forma. Voy a colocar los coeficientes que están en términos de x cuadrado, como el que tenemos acá, los coeficientes que están en términos de x y los términos independientes. Asociamos. 4x cuadrado, van a observar que es exactamente lo mismo que tengo acá. 0x más 0. Eso está agregado ¿para qué? Para que esté completo. Entonces, dos polinomios. Tengo un polinomio en el primer miembro. Lo voy a marcar acá, por la duda no lo están viendo. Tengo un polinomio en el primer miembro y un polinomio en el segundo miembro. Estos polinomios van a ser iguales cuando sus coeficientes correspondientes sean iguales. Es decir, voy a igualar menos 2a2, lo voy a igualar ¿con quién? Con 4. ¿Por qué lo igualamos? Lo igualamos porque ambos están asociados a x cuadrado. Entonces, cuando lo igualamos, forma una ecuación. De la misma manera, voy a igualar menos 2a2 menos 2a1, lo voy a igualar ¿con quién? Con 0. ¿Por qué lo igualamos? Porque los dos están afectados o asociados o ligados a x a la primera potencia. Entonces ya voy formando otra ecuación. Y después los términos independientes. 2a2 menos a1 menos 2a0, ¿con quién? Con 0. Entonces eso lo asociamos con 0. Bien, y formamos esas ecuaciones. Resolviendo ese sistema de ecuaciones, llegamos a que a sub 0 es igual a menos 3, a sub 2 es igual a menos 2 y a sub 1 es igual a 2. Y esos valores los reemplazamos acá en la solución particular que teníamos al principio, que habíamos propuesto. Es decir, que esa solución particular estaría dado por menos 2x cuadrado más 2x menos 3. Ya hasta allí ya hemos determinado los coeficientes indeterminados, que era lo que queríamos hacer. Por lo tanto, la solución general va a ser la suma de esa solución particular que hemos señalado con una flecha, que es la que tenemos acá, con la solución que hemos encontrado al principio, que era la solución general de la ecuación homogénea. La suma de esas soluciones va a ser la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, utilizando el método de los coeficientes indeterminados. Vuelvo a repetir, este método de los coeficientes indeterminados lo utilizamos cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes indeterminados. Perdón, con no homogéneas. Vamos a hacer un ejemplo más. Allí tenemos la misma ecuación, pero ahora está ligada la parte que no es homogénea a seno de 2x. Bueno, encuentro las raíces, ¿sí? Formamos la ecuación, encontramos las raíces, observamos que tiene raíces reales distintas, ¿sí? Propongo la solución, hasta ahí es todo igual que la homogénea. Ahora, como es una función seno, la solución que vamos a proponer, si observamos las diapositivas anteriores, va a ser justamente la que tenemos marcado acá. Esta es la solución particular. A seno de 2x más b coseno de 2x, en donde vamos a tener que determinar los coeficientes a y b. Entonces vamos a empezar a derivar. Derivo por primera vez, derivo por segunda vez. Y eso lo reemplazamos ¿dónde? En la ecuación diferencial original. Cuando lo reemplazamos
obtenemos la siguiente expresión, en donde vamos a tener que trabajarlo algebraicamente, ¿sí? Todo el primer miembro para igualarlo y después ir determinando las ecuaciones. Trabajándolo algebraicamente, van a observar que hay coeficientes que están ligados al seno de 2x y hay coeficientes que están ligados al coseno de 2x. Y en el segundo miembro, el coeficiente del seno de 2x es 1. Por lo tanto, sería menos 6a más 2b igual a 1. Ya tengo la primera ecuación. Lo que busco es formar ecuaciones. Y en el segundo, bueno, esto es simplemente lo mismo que el seno de 2x porque es 0 coseno de 2x. Multiplicado por 0, eso es 0. Entonces, las funciones que están ligadas con coseno, en este caso es menos 6b menos 2a, va a estar igualado a 0. Ya tengo un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones, resolviéndolo, voy a encontrar que a es igual a menos 320 y b es igual a 1 sobre 20. A veces encontramos números por ahí no tan sencillos. Y lo único que la solución particular, ya habiendo determinado quién es a y b, reemplazamos en la solución particular y ya tenemos el valor de la solución particular. Quiere decir que la solución general va a estar dada por la suma de la solución general que tenemos acá y particular. Y ya tenemos la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente constante. Bien, acá tenemos uno combinado. Lo que hacemos es, bueno, resolver la ecuación homogénea asociada, encontrando las raíces, igualamos a 0. Acá llegamos que tienen, y este es un caso donde tienen raíces imaginarias. Para ver que tienen raíces imaginarias. Cuando encontramos las raíces imaginarias, quiere decir que vamos a tener una solución de este tipo. Ya tenemos la solución de este tipo. Bueno, K1 o K2 es lo mismo que tener C1 o C2, son las constantes. Y bueno, y ahora estudio qué tipo de solución voy a presentar. Lo que proponemos, la solución particular, es la siguiente, porque acá tenemos una combinación. Proponemos a por e a la menos x, esta se debe a ese término, y como el segundo término van a observar que es 5x, esta es una combinación, vamos a proponer bx más c, que es una función lineal con sus respectivos coeficientes. Lo que debo hacer es ahora derivar. Derivamos dos veces y vamos a obtener. ¿Por qué derivamos dos veces y no derivamos una vez? Eso sería una buena pregunta. Fíjense que la ecuación diferencial da y segunda más 8i. No está i prima. Por lo tanto, voy a tener que derivar dos veces nada más. Cuando derivamos dos veces esa expresión, la derivada de c es 0, la derivada de b es xb y la derivada de a a la menos ex es menos a a la menos x. Cuando derivo nuevamente, me desaparece el segundo término y solamente obtenemos la expresión que tenemos marcada acá. Sustituyendo en la ecuación original y resolviendo, vamos a encontrar estos tres valores, los valores de los coeficientes indeterminados, o vamos a determinar los coeficientes, que en este caso a es igual a 2 novenos, b es igual a 5 octavos y c es igual a 0. Con el cual la ecuación o la solución particular está dada de la siguiente expresión, solamente reemplazando, y la solución general sería la suma de las dos soluciones que estamos marcando acá con la flecha. La solución particular, la solución general de la ecuación homogénea, y esta sería entonces, en todo caso, la solución general aplicando el método de los coeficientes indeterminados.